Entonces, hemos empezado ya para optimizar el tiempo, porque realmente si no se nos alarga mucho, y creo que, no sé si el profe de toxicología les va a hacer hoy también videoconferencia, ¿no? ¿O la cambió para mañana? Para el viernes, profe. Ah, perfecto. La cambió para el viernes, pero el viernes tenemos también ya proyecto integrador. Bueno, esperemos que, es que me tocó hacer el cambio así. Generalmente nosotros nos encontramos en mañana, pero por otros compromisos que tengo en la coordinación del programa me tocó adelantarla para el día de hoy, entonces creo que por eso es que tenemos ahí como el cruce inesperado, la verdad, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a empezar a revisar nuestro tema nuevo del día de hoy, ¿cierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, bueno, gracias. Y nos hablan de uno de nuestros temas de hoy, dice cuáles son las herramientas para evaluar la gestión, y medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a dar apertura a nuestro tema del día de hoy. Cuéntenme, muchachos, ustedes, ¿qué creen que son los indicadores? Esa palabra es de común uso, uno la escucha por todas partes. Entonces díganme para ustedes qué son los indicadores y de pronto un ejemplo de un indicador. A ver, Luz Adriana, ¿o quién va a participar? Buenas noches. Buenas noches. Profe, de pronto, pues creo yo, hay Ajá. indicadores de calidad en el servicio, puede ser Ajá. de satisfacción del cliente. Ajá, sí. Que muy bien, gracias. Exactamente, Sí. es como medir, digámoslo así, qué tan satisfecho está el cliente o el usuario con los servicios que está recibiendo, que se le están prestando. Y en términos generales, cualquiera de ustedes, denme un ejemplo de un indicador. Un ejemplo, no necesito que sea del servicio farmacéutico, porque, como le digo, es un término que uno escucha normalmente, y ahorita más que nunca estamos escuchando el término de indicadores, ¿cierto? Y lo escuchamos por todas partes, en el noticiero, hasta hay una sección en el noticiero, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Indicadores de porcentaje. Hay una sección en el noticiero que se llama ¿qué? ¿Indicadores qué? De porcentaje, profe. Económico. Indicadores económicos. Exactamente, muy bien. Hasta en los noticieros hay exclusivamente una sección que dura poquito, pero dice, y ahora los indicadores económicos por parte del banco, no sé qué cosa, ¿cierto? Avevillas. Muy bien. O el Banco Occidente. Bueno, sí vemos noticias de vez en cuando, muchachos. Ahora dígame, alguno de ustedes, solamente esto. Para usted, ¿qué significa la palabra indicar? Señalar. Muy bien, perfecto, muy bien, señalar. ¿Qué otro sinónimo tiene la palabra indicar? A ver, otro. Otro que se anime. Comunicar, no. No es tan... Mostrar, perfecto, muy bien. Entonces ya dijimos que tenemos una palabra que es indicar y ya tenemos un sinónimo de mostrar. ¿Y cuál es el otro? Señalar. Guiar. Señalar. ¿Qué más?
Dar a, Guiar, Guiar, ¿dar qué? dar a entender. Sí, o sea, cuando, ¿qué más? ordenar, Ordenar, generalmente, cuando yo indico qué hago. Mostrar a una población. Exactamente, mostrar, ¿cierto? Cuando yo indico, porque voy a pedir algo por allá, está lejos, alguna cosa en mi casa y yo les digo, por ejemplo, no sé, aquí en Santander se dice alcánceme, ¿no? Alcánceme o lárgueme o tráigame y uno les muestra con el dedito qué es lo que necesita, ¿cierto? Alcánceme aquello o eso que está allá encima y uno les muestra, o sea, la palabra indicar es eso, es mostrar, es orientar. Entonces, si tenemos la palabra indicar y ya les dimos todas estas palabras sinónimas, entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa indicador? Entonces, sería que una muestra, un mostrario, no. sí, puede ser algo que nos está dando qué. una estadística, Pero más que la estadística es qué. Una guía. Sí, ahorita vamos a poner el ejemplo. dato, información, profe. Exacto, entonces, por ejemplo, yo digo, en Bucaramanga, del 100% de población, el 68% son mujeres. ¿Eso qué significa? Una Ahí información. hay un indicador. Estadística. Ahí hay un indicador. Ahí estamos utilizando un indicador. Sí, profe. Señora, Están indicando el género, no. pero lo están indicando en qué. No sé. Sí, bueno, no importa, esa es la idea. Entonces, vuelvo y le repito, en el 100% de la población en Bucaramanga, el 68% son mujeres, ¿cierto? En porcentajes. Muy bien, y el porcentaje, exactamente. Entonces me está indicando el porcentaje como de participación, ¿cierto? O el porcentaje que representa ¿qué? Las mujeres en relación a qué? A género. A los géneros, ¿cierto? Digamos que entre hombres y mujeres, si tenemos solamente, vamos a clasificar dos géneros, entonces partimos del hecho de que el 68% en Bucaramanga son mujeres del 100%, sí, son mujeres del 100% de la población, ¿cierto? Entonces, los indicadores me señalan, me indican, me muestran, ¿cierto? Me ayudan a identificar qué puede estar sucediendo, ¿cierto? Y después, por ejemplo, que yo diga, en Bucaramanga el 100%, el 68% son mujeres, como esa información, ¿para qué me serviría a mí, por ejemplo? ¿Para qué creen ustedes que yo conociendo que el 68% son mujeres, eso como para qué me serviría? A ver. Una estadística, profe. Sí, ¿y como para qué? ¿Para qué me sirve una estadística saber que el 68% son mujeres? ¿Como para qué? Va a ser un estudio. ¿Sobre qué? Por ejemplo. Unas variables. Sí. Me serviría a mí de pronto para poder determinar de pronto algún tipo de enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque está indicando, está escogiendo dos géneros y está mostrando que en un género hay un porcentaje o hay más, en ese género el porcentaje es más alto de, por ejemplo, de una enfermedad que dan, por ejemplo, más A las mujeres. a las mujeres que a los hombres. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que le puede dar más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, cáncer de seno, ¿cierto? Sí. Yo puedo tener ya un grupo representativo o, por ejemplo, si es para negocio,
¿cierto? Porque los indicadores sirven para todo, ¿no, muchachos? Los indicadores sirven para todo. Entonces, si es para un negocio, entonces yo digo, oiga, aquí de pronto puede ser un buen negocio poner venta de zapatos para mujer, porque más del 50% de la población son mujeres, ¿cierto? Entonces, a mí me convendría tener un negocio de cosas para mujeres, zapatos, cosméticos, ¿cierto? Porque yo de eso me puedo respaldar para tomar, ¿qué? Una decisión, ¿cierto? Sí. Porque si sé que el 68% son mujeres del 100% de la población, pues de pronto pensar en que, pues puedo poner una venta de zapatos para hombre, pero sé que de pronto va a ser más rentable en donde tenga mayor representación del que vaya a utilizar esa línea de zapatos, ¿cierto? Sí, porque las mujeres se antojan más. Claro, a nosotros nos gusta tener no solo uno o dos pares de zapatos, a nosotros nos gusta tener bastanticos, ¿cierto? O por ejemplo la línea cosmética, o cosas que sean casi exclusivas del uso de las mujeres. Bueno, ahora, en términos generales, los indicadores pueden ser indicadores ascendentes o indicadores descendentes, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar unas diapositivas, pero quiero que empecemos a ya acordarnos, así como en nuestra cabecita, de aquellos números o imágenes que vemos común y corriente en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, digamos, ahorita están muy de moda ciertos indicadores o información que nos llama mucho la atención y es precisamente sobre el comportamiento del COVID-19, ¿cierto? De nuestra pandemia. Eso es algo común porque estamos viendo las estadísticas, ¿cierto? Los comportamientos, cuántos señores de mayor edad, cuántas mujeres, de pronto en qué rangos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta, ya que estamos con lo del COVID-19. Si nosotros decimos que ha aumentado en un 50% el contagio de COVID-19 en Bucaramanga, ¿ese aumento es bueno o es malo? ¿Quién me ayuda a contestar la pregunta? Pero no todos a la vez. Profe, qué pena, no escuché bien la pregunta. Si yo les dijera en este momento, ha aumentado en un 50% el contagio de COVID-19 en Bucaramanga, ¿ese indicador es bueno o es malo? Se supone que es malísimo. ¿Malo? Muy bien, perfecto, excelente, muy bien, es malo. No necesariamente todos los indicadores en la medida que aumenta son beneficiosos, ¿cierto? No porque a mí me digan, porque nosotros siempre concedimos que todo lo que aumenta es bueno, ¿cierto? Ah, no, pues si me aumentan el sueldo, buenísimo, eso sí es súper bueno, ¿cierto? Pero si me aumentan las horas con mi mismo sueldo, pues no es tan bueno. Y por ejemplo, en estos indicadores de salud, en estos casos que son de mortalidad, no es bueno porque significa que voy a tener muchas más personas enfermas, me va a colapsar más nuestros servicios, voy a tener obviamente un porcentaje susceptible de que mueran más personas, significa que no se están generando, no están siendo efectivos los controles para el contagio, etcétera. Entonces es importante, muchachos, que ustedes tengan muy claro que no necesariamente cuando yo tengo un indicador que me aumente sea bueno. Por ejemplo, el hecho de que aumente el dólar en relación al peso colombiano tampoco es bueno, ¿cierto? ¿Por qué creen que no es bueno que aumente el dólar? Porque todo se vuelve más costoso. Y sobre todo los productos importados, ¿cierto? Y ya un dólar no vale 3.500, sino 4.000. O sea, ya para poder pensar en hacer un ahorro en relación al dólar es, ¿cierto? No es tan fácil como de pronto un poco más económico. Entonces, todos estos datos y toda esta charla que estamos teniendo preliminar precisamente es porque nos va a permitir que nosotros ya
cuando vayamos a revisar y tengamos más acercamiento a por qué los indicadores son tan importantes, como nos dijo la compañera iniciando, su apreciación es muy correcta y guarda relación precisamente con la aplicación que nosotros les vamos a dar a nuestros indicadores. Bueno, muchachos, entonces la idea es que nosotros en nuestro contexto estamos rodeados de información que nos indica comportamientos de cosas y sobre esos comportamientos se toman decisiones, ¿cierto? Porque, como decía en la diapositiva que les mostré, todo debe ser medible, porque si yo no lo mido, pues como tomo decisiones. Y obviamente eso me lleva a optimizar recursos. Si yo estoy en mi casa y me está llegando de un mes a otro, me llega el agua más costosa, ¿cierto? Entonces digo, ¿qué está pasando? Eso me indica o una de dos, que hay más personas viviendo, o que me están desperdiciando mucha agua, o que hay fugas, ¿cierto? Hay daños que me generan que la lectura del consumo de mi consumo sea mayor, y aumentar consumo significa que me toca sacar más platica, y al tener que sacar más platica me afecta el bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestras casas? Pues entonces empezamos a mirar, no, los grifos están bien, no tengo ningún tipo de daño. Ahora entonces miremos qué otra razón puede ser para que se me haya aumentado el consumo. No, es que de pronto tengo 2 personas más o tengo una persona más desde hace 2 meses. Entonces, claro, se baña todo lo demás, entonces gastamos mucho más agua. Pero después decimos, no, pero ni hay daños, ni tengo invitados, ni nada, seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿qué significa? No, es que están demorándose mucho en la ducha, están gastando mucha agua cuando se está haciendo el aseo, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a meternos en orden y a solicitar, por ejemplo, en nuestras casas, no duren tanto tiempo en la ducha, no me dejen los grifos abiertos mientras se cepillan los dientes. Entonces, tomamos decisiones. ¿Para qué, muchachos? Para volver otra vez al estado de normalidad o ideal que necesitamos tener. ¿Listo? Esto es una pequeña apertura a nuestro tema del día de hoy, que es la apertura a nuestra unidad de lo que tiene que ver con indicadores de gestión, que los indicadores de gestión forman parte de los controles que se deben hacer, al igual que las auditorías. Entonces, nuestros temas, este y el siguiente, este de indicadores y el siguiente de auditorías, porque en las auditorías nosotros también tenemos en cuenta los indicadores y los indicadores me miden muchas cosas importantes. Entonces, vamos a retomar la presentación, ¿sí? Y por favor me dicen si ya están viendo la diapositiva. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Sí. Aquí la coloco un poquito más grandecita, ¿vale? Así nos facilita mucho más ver. Bueno. Entonces, aquí nos hablan, así como hemos hablado de nuestro sistema de gestión de la calidad y todo el proceso de gestión, obviamente dentro de los indicadores debemos tener todos los controles de gestión, medición de la gestión. ¿Por qué tenemos que controlar? Precisamente porque requerimos hacerlo para que no nos vayamos ni muy bajo ni muy alto, ¿cierto? Porque necesito mirar la eficiencia, la efectividad, cómo estoy llevando a cabo esas actividades, cómo puedo ser más eficiente en mis recursos, cómo puedo ser más efectivo en la prestación del servicio, como lo comentaba la compañera, porque precisamente hay varios tipos de indicadores que me van a permitir a mí, pues, finalmente, tener una satisfacción a mis clientes o usuarios, ¿cierto? Y obviamente eso me produce a mí el poder tener una excelente evaluación, una excelente valoración en lo que corresponde a los procesos que yo tengo implementados y cómo los percibe mis usuarios, porque finalmente yo estoy prestando un servicio o estoy vendiendo un producto, ¿cierto? Porque el sistema de gestión de calidad lo estamos, pues, en nuestro ejercicio que llevamos haciendo frente a la documentación, lo estamos dirigiendo a un servicio farmacéutico intrahospitalario. Perdónenme, pero es que creo que alguien está pidiendo ingresar. Listo. En un servicio farmacéutico intrahospitalario, pero obviamente estos mismos procesos y esta misma documentación también aplica para los establecimientos farmacéuticos independientes, minoristas y mayoristas. ¿Listo? Bueno.
Estos son los modelos de efectividad total, ¿cierto? Cómo nosotros hacemos eficiencia de los recursos, eficacia, o sea, los atributos, y obviamente la efectividad o el impacto que va a tener precisamente estos indicadores, ¿cierto? O cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ahí tenemos un dibujito muy sencillo, un modelo de efectividad. Entonces, el proveedor, viene el proceso, el resultado y finalmente el cliente. Este grafiquito lo habíamos visto también muy sucintamente y muy aplicado cuando estábamos explicando lo de la unidad anterior, de todo lo de gestión basado en procesos, ¿cierto? Entonces, aquí ya nos estamos yendo un poquito a mirar cómo manejamos cada uno de esos aspectos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, ¿cierto? Cuando yo soy eficiente, entonces tiene que ver con recursos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo yo soy eficiente en los recursos por ejemplo, en mi casa, porque es lo más normal. ¿Quién me dice yo cómo soy eficiente en los recursos de mi casa? Una sola persona que me diga. Cuando laboro todo con tiempo. Cuando laboro, pero bueno, entonces estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Administrando. ¿Cuándo qué? Ministro. Cuando administro, ¿cierto? ¿Qué más? La eficiencia está dada también, como ustedes lo ven acá, en lo que dice eficiencia en las personas, en los insumos, en los tiempos, en los gastos, en la rotación, en la disponibilidad, ¿cierto? Algunos de nosotros, y yo creo que algunos no, perdónenme, todos, en estos meses de pandemia nos ha tocado ser muy eficientes con el dinero. ¿Sí? Díganme si no. Sí, señora. O sea que Claro. en la parte de gastos nos ha tocado empezarnos a, como dicen por ahí, a amarrarnos el cinturón, a evitar hacer ciertos gastos, a mejor direccionarlos de otra manera, ¿cierto, muchachos? Entonces, mire que nos ha tocado ser eficientes en ese recurso, por ejemplo, económico en nuestras casas, ¿cierto? En la utilización, en los gastos, porque todos habíamos estado en nuestras casas, porque ya estábamos todos el tiempo, porque estábamos gastando cosas que antes de pronto no gastábamos, porque yo en la mañana salía, me iba para la oficina, ya gastaba luz, gastaba internet, agua, todo lo demás, ¿cierto? Y uno no volvía sino hasta la noche. Se invirtieron los papeles, entonces ahora nosotros gastamos más y nosotros mismos debemos pagar, ¿vale? En la eficacia, entonces tenemos todo lo que son esos atributos que a veces no son percibidos de manera física, pero que definitivamente generan una gran diferencia en la prestación de un servicio, muchachos. Y por eso es que también esos atributos hacen que nosotros tengamos una muy excelente percepción del servicio, independientemente que sea un servicio farmacéutico o no. Cuando nosotros nos atienden con amabilidad, cuando nos da confianza ir a alguna parte, cuando sentimos que nos están ofreciendo todo eso alrededor, ¿cierto? Que vamos a un restaurante, que nos atienden bien, cuando no estamos en la pandemia, ¿no? O cuando vamos por algún servicio, cuando vamos así sea al banco, a alguna parte a comprar algo que sea lo mínimo, si a mí me tratan bien, me atienden bien y siento que si pregunto algo, siento la confianza de que la otra persona que me está ofreciendo ese producto, ese servicio, me explica, yo salgo absolutamente satisfecha y tranquila y muy seguramente volveré a ese sitio o lo referenciaré más adelante. Y yo creo que a todos nos ha sucedido o viceversa. Si uno va, si lo atienden mal, si se demoran, todo lo demás, entonces uno dice, no, yo por acá más bien no vengo, ¿cierto? Y ya finalmente tenemos lo de la efectividad, que tiene que ver con ese impacto y que casi que me une la eficiencia con la eficacia. Entonces, la efectividad es el impacto que yo tengo de haber hecho y haber utilizado bien mis recursos y mis atributos, o sea, haber utilizado racionalmente y efectivamente la eficiencia, perdónenme la redundancia, y la eficacia. ¿Por qué y en qué la vemos reflejada? Miren el listado de impactos que tenemos en el crecimiento, en el rendimiento, en diferentes beneficios, en la retención de los clientes, porque en la medida en que yo en mi eficacia
atienda amablemente, le dé confianza a las personas, pues entonces voy a retener clientes. Eso significa que fui efectivo. Eso es lo que utilizan las empresas en lo que se llama fidelizar a sus clientes o a sus usuarios, ofreciéndoles unos atributos, unas atenciones especiales, ¿cierto? Y eso forma parte de aquella estrategia que están utilizando a nivel empresarial, de que más allá de que cualquiera de los empleados en las diferentes áreas que estén tengan los conocimientos técnicos para desarrollar el trabajo como tal, que sea contador, que sea, ¿qué les digo? La secretaria, etcétera, es esos atributos que finalmente me ayuden a tener un impacto en el servicio. Y eso nosotros no estamos por fuera de, obviamente, esos requisitos que el sector externo pide. Bueno, aquí tenemos un sistema de indicadores de gestión. Obviamente, eso es lo que se debe tener, porque este sistema lo que me ayuda es a medir y evaluar la gestión organizacional, que en nuestro caso, estos son términos empresariales, que en nuestro caso sería medir la gestión de nuestro servicio farmacéutico, ¿cierto? Entonces, hay también dentro de ese sistema toda la construcción de indicadores de gestión y que esa es nuestra idea, nuestra base y hacia lo cual le vamos a apuntar en nuestro producto de esta unidad, ¿cierto? Esa va a ser el producto que ustedes me van a entregar, es la construcción de indicadores de gestión, ¿vale? Entonces, la noche de hoy, así como estamos contextualizando en los términos, también vamos a tener una serie de información que nos van a permitir ir entendiendo cómo los vamos a poder construir, qué buscan, por qué tenemos que hacerlo, por qué es necesario tenerlos. Y vamos a mirar la guía para esta actividad y qué me debe entregar cada uno de los grupos. O sea, vamos a seguir trabajando alrededor de nuestro procedimiento que ustedes ya me entregaron y ya me documentaron. Bueno, aquí ya nos empiezan a hablar de cómo son los indicadores de gestión, ¿cierto? El indicador. Entonces, ¿qué esta palabra indicadores de gestión qué es? Entonces ya supimos que es un indicador y ya sabemos que es gestión. Entonces, es algo que me mide yo cómo estoy haciendo las cosas y el término que yo estoy tomando en este momento de yo es mi proceso, ¿vale? ¿Estamos? Bueno, ¿quién me lee el cuadrito aquí donde dice una relación? ¿Quién me lee ese recuadrito? Dice, es una relación expresada numéricamente o en forma de concepto sobre el grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, un proceso, una dependencia, un área o un cargo. Perfecto, muy bien, muchachos. Entonces se supone que si ya nos vamos acercando, aterrizando sobre lo que vamos a hacer, el producto que vamos a entregar de esta unidad es que vamos a hacer indicadores de gestión a un proceso, ¿cierto? Y que viene expresada numéricamente en forma de concepto. Ahorita serían, uy, pero ¿eso qué es? ¿Esto es palabrerío? Ahorita lo vamos a entender mucho mejor. ¿Quién me lee el recuadro amarillo? Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas de un determinado proceso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Recuerden que nosotros en la construcción de nuestros procedimientos del manual de gestión, ¿cierto? De nuestro manual de procesos y procedimientos, a alguno de los grupos les dije que me colocaran la misión y la visión, o inclusive antes nosotros también ya habíamos hablado de ese término. Entonces, en la medida en que estos indicadores me van a decir si yo logré la misión que me coloqué y la visión que me coloqué, o el objetivo, porque nosotros en nuestro documento en el que construimos nuestros procedimientos le colocamos el objetivo de nuestro procedimiento. Y aquí dice, y metas. Las metas también pueden estar dadas frente al alcance del mismo, ¿cierto? Entonces, mire que todos estos productos que yo les estoy solicitando que vayamos construyendo paulatinamente, guardan una relación. Esto no es separado, esto no es que ya hice este pedacito y hasta luego, eso no tiene que ver con lo que viene más adelante, por el contrario. En este curso, cada cosa que hacemos tiene una razón de ser porque la necesitamos para
la siguiente unidad o para el siguiente producto que vamos a hacer. Esto ustedes se han dado cuenta que este curso es de hacer. Tenemos que construir, tenemos que hacer. Bueno, porque ese es lo que a nosotros nos corresponde desde el desempeño que nosotros tenemos en el servicio farmacéutico. Y aquí voy a leer yo. Los indicadores de cogestión se convierten en signos vitales. Alguien que me digan cuáles son los signos vitales de un ser humano. La respiración, pulso. el pulso. Muy bien, vamos dos, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? La visión. No. La visión no es un signo vital. La vista no. No, señora. Cuando vieron primeros auxilios, Nos pusieron a mirarle la vista a los ojos. La temperatura. claro, muy bien, la temperatura. Claro, ustedes tienen que mirarle los ojos para ver cómo están, pero ese no es, ese signo vital, ese mirarle los ojos ya es un resultado de cómo se comportan los signos vitales. Por eso se llama signo vital. ¿Por qué la temperatura? Porque si está caliente o está muy frío, significa que pues que se le bajó la temperatura. Y si yo, por ejemplo, tengo fiebre, y uno diga, vayamos a los extremos, tengo 40 grados de fiebre, muy seguramente voy a convulsionar, ¿cierto? Y si convulsiono, pongo en riesgo la vida, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Bueno, lo otro es, ¿cuál es el otro signo vital que me dijeron? ¿La qué? Respiración y pulso. Muy bien. ¿Por qué yo tengo que tomar el pulso? Porque eso a mí, ¿qué me da eso? ¿Qué me muestra? ¿Qué puedo identificar ahí con el pulso? ¿Qué me permite identificar la toma del pulso? ¿Cómo está funcionando el sistema de la persona? ¿Cuál sistema? El corazón. Si hay latidos del corazón. Exactamente, porque si el corazón no funciona, no morimos, ¿cierto? Y por el pulso podemos saber en qué estado se encuentra nuestro sistema circulatorio. Y entonces, cuando tomamos la frecuencia respiratoria, entonces podemos identificar cómo está el proceso de respiración, porque eso también a mí me puede indicar que la persona tiene, si es en la toma del pulso, de pronto una falla cardíaca o alguna situación, ¿cierto? Y si es en respiratorio, pues que puede tener una falla respiratoria y eso me puede llevar a que él tenga una situación, un ataque, ¿cierto? Una falla cardiorrespiratoria y se me muere el paciente. Entonces, por eso se llaman signos vitales, porque de eso depende la vida. Entonces, para nosotros, en nivel empresarial y en nuestro servicio farmacéutico, los indicadores de gestión son signos vitales, ¿cierto? Que tenemos que monitorear. Por eso, cuando los niños están enfermos, a nosotros nos dicen, contrólele la fiebre. Si se aumenta la fiebre, entonces vayan del médico, si, etcétera, ¿cierto? Porque eso significa que yo tengo que evitar, tengo que monitorear para poder establecer que mi hijo está enfermo o yo si me siento enferma, entonces significa que si va bajando la fiebre, entonces voy a volver a mis condiciones normales. Si no es así, entonces tengo que empezar a intervenir. Bueno, y un indicador que me dice, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué está sucediendo, cierto? ¿Qué está sucediendo en este momento con el proceso o la actividad que estoy haciendo? ¿Vale? ¿Qué hacen? Mire estos 3 puntos tan importantes, ¿cierto? Generalmente yo hago comparaciones. ¿Por qué? Acuérdense el ejercicio que les dije ahorita al inicio. Del 100% de la población, el 68% son mujeres. Entonces estoy comparando dos cifras. El total de la población, que es el 100%, y el 68%, que me dice cuántas mujeres hay para tomar decisiones de las que decíamos, ¿no? Bueno, se pueden entonces hacer esos análisis y que obviamente cuando dice que se presumen desviaciones, significa que de pronto nos estamos saliendo de los rangos que deberían ser, ¿cierto? Ya sabemos que nos sirve para hacer control, para relacionarnos y lo relacionamos con cantidad, con calidad, con costos, con oportunidad y con productividad. ¿Y por qué estas palabras acá? Porque acuérdense que en la anterior, venga, me devuelvo, acá
Ahora estamos hablando del modelo de efectividad y eso guarda relación con la eficiencia, la eficacia y la efectividad, chicos, ¿cierto? Esas palabritas están inmersas acá. Bueno, gestión basada en hechos, o sea, yo un indicador no me lo puedo inventar. Ah, no, es que me parece que por ahí hay, entonces del 100% de la población, a mí me parece que hay un poquito más de la mitad mujeres, ¿cierto? Eso no, como que un poquito más de la mitad. ¿Y cuánto es un poquito más de la mitad? Pues un poquito más, ¿cierto? No, en los indicadores nosotros no podemos tener esas ambigüedades, ¿cierto? Eso es como cuando nosotros decimos, espéreme un ratico, ya vengo, ¿no? Bueno, y ese ratico, ¿cuánto es? 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Y llega el otro día y hasta ahora se ha pasado ese ratico. Entonces, chicos, esta es basado en hechos. ¿Y esos hechos cómo se dan? Pues obviamente estos hechos están dados por algunos datos, ¿cierto? Que tenemos para analizar, ¿cierto? Una información de la cual nosotros debemos tenerla como base para obviamente convertirla y tomar decisiones. O sea, yo no me invento eso así como por así. Esto debe tener todo un asidero o un respaldo para que finalmente, aquí como están en estos grafiquitos, se tomen decisiones para mejorarlos o para mantenerlos, porque hay cosas, las cosas que están bien se dejan bien, las que no están bien, pues entonces las mejoramos. Y por eso acuérdense que nosotros hablamos de nuestro proceso, perdón, en nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿cierto? Y de ahí que, acuérdense, el mapa mental que hicimos del PHBA, ¿cierto? Que es el planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros también tenemos esta gestión basada, esta es la gestión basada en hechos. Pero esos hechos y esos datos guardan relación con cada una de esas partes, de esas estrategias que tenemos y de todo lo que estamos haciendo nosotros, implementando nuestro sistema basado en gestión. ¿Listo? Si tenemos algo que se llama el sistema integral de medición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Aquí sabemos que los indicadores es para que nos presenten toda esta variedad de información que tenemos acá para analizar, para cumplir nuestros planes, para establecer comparaciones, para mirar cómo nosotros, nuestro proceso puede ir mejorando o si se necesita dentro de la mejora, hacer cambios sustanciales, sea más o sea menos, porque a veces puede suceder que a veces se colocan metas muy altas que definitivamente así sea con el paso del tiempo nosotros no las vamos a alcanzar. O viceversa, que se colocan en el servicio farmacéutico, despachar, no sé, 50 fórmulas diarias. Y todos siempre se despachan 50 fórmulas, pues realmente ese indicador no tiene valor, eso no me representa a mí nada, porque pues yo despacho las 50 fórmulas todos los días y eso como para qué me sirve, ¿cierto? Entonces, las mediciones también deben tener unos propósitos y por eso nosotros vamos a generar unas preguntas para decir, bueno, pero ¿qué queremos medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuándo lo vamos a medir? ¿Ahora, en un mes? ¿Con qué frecuencia? ¿Cierto? ¿Quién lo va a medir? ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a estar pendiente de esos indicadores? ¿Cierto? ¿Cómo se van a difundir esos resultados? ¿A quién les interesa conocerlos? ¿Al regente, al químico, al gerente, al de calidad, a la enfermera jefe? O si no le interesan a nadie, pues entonces no nos desgastemos en hacer algo que no me va a representar a mí un valor agregado, ¿cierto? ¿Con cuánta frecuencia los voy a revisar? Porque yo puedo tener un indicador, pero si digo, no, pues lo reviso por allá cada 2 años. Y no dice, no, pues es que eso sí es como complejo, ¿cierto? Si es así de lejano, realmente o es un proceso o es una actividad o un proyecto que es a largo plazo, entonces yo coloco que mis indicadores se van a hacer un seguimiento cada 2 años, pero mientras sean procesos o actividades medianamente, o sea, cortas, que yo en un tiempo pueda tener unas variables, de esa misma manera se hacen. ¿Y por qué tomamos esa decisión, muchachos? ¿Cierto? Porque yo tengo que
identificar esas situaciones que se puedan presentar y hacer intervenciones, ¿cierto? Por ejemplo, volvemos, a mí me gusta ejemplarizar muchas cosas de nuestra vida diaria porque eso nos afecta en el bolsillo. Volvemos con que se me aumenta el recibo del agua, ¿cierto? Que antes me llegaba de 50.000, luego 80.000, luego 90.000, y no, hasta que no me llegue por allá 500.000 pesos, es que no voy a ir a mirar qué sucede. No. O sea, en la medida en que yo me siento afectado, yo tengo que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Yo digo, no, pero si antes pagaba 50.000 y ahora ya voy en 100.000, en 150.000, esto está como raro porque es que esto es mucha plata que a mí me toca sacar, ¿cierto? No espero a que ya definitivamente tal vez no haya nada más que hacer o ya hasta me corten el servicio y yo esperando entonces saber qué va a suceder. Bueno, muchachos, entonces se establecen unos rangos porque yo tengo que hacer intervenciones precisas. Por ejemplo, en el servicio farmacéutico, en almacenamiento. No, es que yo llevo control de humedad y temperatura, pero llevo 3 meses midiendo que la humedad está en 80% y la temperatura está a 45 grados. ¿Cierto? Llevo 3 meses en eso, pero pues estoy esperando a ver que están ahí los resultados. ¿Eso qué significa? Que usted no hizo controles, que hay que tener un indicador, que usted sabe muy bien que hay unos rasgos máximos y mínimos de temperatura, que hay unos rangos máximos y mínimos de humedad, porque si esos rangos máximos se mantienen por encima del tope máximo, usted pone en riesgo la calidad de los medicamentos y todos los insumos que tiene ahí. Y muy seguramente lo que usted está entregando ya está afectado en su calidad. Ustedes digan, no, es que la nevera desde hace como 4 meses yo le estoy midiendo la temperatura y está a 15 grados centígrados. Bueno, ¿y por qué no hizo algo antes? ¿Por qué no tomó la decisión? ¿Por qué es cierto? No, ahí es donde se tiene que intervenir, ¿cierto? Nosotros somos responsables, y ustedes saben que yo les he repetido muchas veces, responsable de la calidad de los medicamentos que llegan, porque el laboratorio se esforzó mucho por hacerlos, por empacarlos, por cuidarlos de las variables ambientales, por transportarlos en las debidas condiciones para que lleguen a las nuestras y nosotros no tengamos en cuenta esas características de calidad dentro de esa cadena de abastecimiento de la cual nosotros formamos parte y somos responsables. Entonces, ahora, ¿qué debemos medir? Lo que nos genere valor, o lo que nos agregue valor, o lo que nos cree valor, ¿cierto? Entonces, aquí hay una serie de ejemplos, ¿cierto? De qué nos puede generar valor, de qué nos puede agregar valor y qué nos crea valor, ¿cierto? En diferentes áreas, entonces nos dicen cómo pueden verse reflejados lo que vamos a medir, ¿cierto? Generalmente nosotros buscamos siempre que en algunas empresas agregue valor a lo que ya se hace, ¿cierto? O también generen un valor, por ejemplo, como dicen, talento humano, en cultura, en conocimiento. Por ejemplo, en las instituciones educativas, las mediciones también es para poder medir y generar ese valor que impacte obviamente en la productividad de los procesos. Entonces, en una universidad, por ejemplo, investigación. Entonces, eso me genera valor porque me posiciona más, porque puedo estar mejor en investigación, reconocido nacional, internacionalmente, etcétera, ¿cierto? Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho. Identificar el producto, el proceso, factores claves del proceso y alcanzar el producto. Esta es otra gráfica también muy sencillita de cómo son las entradas, el proceso y las salidas. Y dentro del proceso tenemos la mano de obra, materiales, máquinas, métodos de medición, que todo en todo este proceso como tal es que aplicamos realmente esos controles para que finalmente esa salida sea de satisfacción al cliente. Contar con objetivos y estrategias, obviamente. ¿Por qué empezamos ya a tocar este tema, muchachos? Porque obviamente los indicadores deben tener un objetivo bien planteado, ¿cierto? Hasta nos dicen acá cómo debe ser la acción. Verbo en infinitivo específico, ¿cierto? Alguien que me diga un verbo en infinitivo. Hoy estamos aprendiendo de todo. Español. Dice, ay, profe, nos corchó. Es que no sé si los corché o ya los dormí. Si no me contestan, me preocupa.
Profe, crear. Señora. Crear. Crear. Crear, sí. ¿Alguien más? Determinar. Determinar, muy bien. ¿Quién más? Otro, a ver, otro. Saltar. Saltar, por ejemplo. Porque es infinitivo, acuérdense que estamos aquí aprendiendo de todo. Los verbos en infinitivos terminan en ar, e ir, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, porque no se pueden hacer los verbos, o sea, o personalizados, ¿cierto? Entonces, es un verbo en infinitivo específico, ¿cierto? Que debe tener una representación que permita su operacionalización. Descripción del objetivo, entonces el objetivo del proceso y los indicadores del proceso. Estos son unas caracterizaciones y clasificaciones de acuerdo al sistema de gestión de indicadores. Orientaciones sobre la construcción de indicadores del proceso. Aquí ya empieza la parte chévere porque es de la cual nosotros vamos a empezar ya a poner bastante atención porque de aquí en adelante nos vamos a empezar a empapar de cómo es que vamos a llevar a cabo nuestra siguiente tarea. ¿Listo? Entonces, definamos producto o servicio de su proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a definir nuestro proceso. Entonces, creo que ya cada uno de nosotros sabe, cada uno de ustedes sabe cuál es su proceso, ¿cierto, muchachos? Por eso tenemos 7 grupos, ¿cierto? Defina qué esperan los clientes de ese producto o servicio, que es un atributo de calidad, y describa el objetivo de su proceso y proponga un indicador. ¿Listo? Para esto hay una ficha y ahorita la vamos a ver. Todo este tipo de cosas, como les digo, es importante que primero nos vamos contextualizando en que necesitamos definir a quién está pidiendo acceso. Listo. Ya. Para que después entendamos por qué colocamos la información que debemos colocar, ¿cierto? Describa el objetivo de su proceso y, bueno, y proponga un indicador. Listo. Aquí volvemos otra vez como a tener en cuenta este factor crítico de éxito. O sea, si yo no tengo un indicador, si yo no puedo medir las cosas, pues definitivamente no puedo monitorear lo que hago. Muchas veces las personas creen que al hacer indicadores de gestión o ya después con las auditorías, es que a ellos es que se les está haciendo persecución, que ellos son los responsables. No, es que nosotros es un deber ponernos esa meta, si se le puede decir de esa manera, o hacer esas buenas prácticas, ¿cierto? Frente a este monitoreo, nuestra buena gestión en nuestro servicio farmacéutico. Hay un estado, meta y rango de gestión, entonces el estado del indicador corresponde al valor inicial o actual del indicador. Cuando no se conoce el valor, se coloca no aplica. La meta, entonces, ¿hacia dónde debemos llegar? Eso sí para todos es muy claro, ¿cierto? Llegar al 100%, al 70%, al 80%, al 95%, ¿cierto? O viceversa, llegar al 0%. Si estamos hablando, por ejemplo, académicamente hablando, yo debo tener un indicador. Por ejemplo, mi indicador debe ser frente a mi curso que el 0% de los estudiantes no me pierdan el curso, ¿cierto? Ese sería mi indicador. O viceversa, lo puedo cambiar, que el 100% de los estudiantes lo aprueben. Entonces, miren que estamos teniendo los dos extremos y absolutamente los dos son válidos, ¿cierto? ¿Estamos, chicos? Rango de gestión son los valores mínimos y máximos que puedo tomar en un indicador cuando yo determino que puede estar entre unas variables. Entonces uno dice, por ejemplo, cierto resultado es aceptable cuando se encuentra entre el 70 y el 80%, ¿cierto? Y esos rangos de gestión, para yo poder determinar, por ejemplo, esos valores mínimos y máximos, cuando nosotros utilizamos la tabla militar en el proceso de recepción y sacamos el lote, ahí nos dicen esa variable. De acuerdo a la clasificación de los daños que puedan presentar los productos, entonces me dicen, si presenta entre 1 y 2, lo puede aceptar, ¿cierto? Si ya presenta 3, lo rechaza.
Entonces, en esos rangos, digamos, aunque es una tabla como tal, pero es un rango que me demuestra a mí que entre eso me puedo mover. Por ejemplo, en la temperatura, ¿cuál sería nuestro rango? En nuestra temperatura corporal. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería un rango en el cual es aceptable de que yo no tenga fiebre? ¿Entre qué y qué? 30 a 32. Hasta 37 No, estoy muy frío. grados. Estoy muy fría. 36 grados. 37.2. Bueno, 37.8. máximo ¿cuánto? 37, no, un poquito más. 37.2. 8. 5. 37.5. Entre 5 y 8 es el rango máximo. Y porque si de ahí me paso, después dicen hasta 40 ya es un estado febril, ¿cierto? Recuérdeme la temperatura máxima, almacenamiento de medicamentos. ¿Máximo qué? 30. 30. Y para la refrigeración sí tenemos un rango específico. ¿Entre qué y qué? ¿Medicamentos de cadena de frío? 2 y 8. Entre 2 y 8. Perfecto, muy bien. Entonces mi rango es entre 2 y 8. Significa que esos son los valores máximos y mínimos para tomar ese indicador. O sea, cuando yo estoy registrando, ¿cierto? Cuando yo estoy registrando las mediciones, por ejemplo, de mi nevera o de mi equipo de refrigeración, ese es el rango máximo y el rango mínimo. Si de ahí se salen, algo está sucediendo, ¿vale? ¿Estamos entendiendo hasta ahora, muchachos, o tienen dudas, inquietudes? Ustedes me dicen. Estamos como asustados, profe. No, claro. No, esto no es para asustarse, esto es para motivarse. Y mire que el trabajo es más sencillo de lo que de pronto ustedes creen. Lo que pasa es que, como todos nosotros necesitamos entender de dónde vienen las cosas, muchachos. Mire, cuando se desarrollan las cosas en donde nosotros trabajamos, la diferencia entre todo el recurso humano que hay allí es bien importante. Y nosotros como regentes de farmacia sabemos que tenemos unas actividades que desarrollar, unas actividades que responder y a una que nos tenemos que apropiar. Si yo le digo al auxiliar, porque no lo estoy demeritando, sino que esa es su labor, Liliana, hágame el favor y va, y todos los días usted me va a tomar las temperaturas del refrigerador. Pues él va y coloca ya entre 2 y 8 y los punticos en la mañana y en la tarde y ya, ¿cierto? Porque esa es su labor de irlo a hacer, ¿cierto? Pero cuando yo voy a mirar eso, a mí como regente, ¿cuál es la diferencia? Porque yo también como regente puedo ir a hacer eso ya. O sea, entonces, ¿para qué contratan un regente si hay un auxiliar que lo puede hacer? Ahí es donde está nuestra diferencia, porque yo tengo que hacerle un seguimiento y yo lo voy a interpretar, porque debo tener la capacidad de interpretarlo y tomar decisiones. Entonces, cuando yo sé por qué debo hacerlo, de dónde proviene, pues obviamente me voy a apropiar de eso y con toda la capacidad y conocimiento puedo decir, aquí hay que tomar una decisión, aquí hay que colocar un deshumidificador, aquí hay que cambiarle la nevera, a la nevera hay que hacerle entonces, por ejemplo, mantenimiento cada mes, cada 2 meses. Aquí nos toca implementar todo un sistema se me olvidó ahorita, de mantenimiento de todos los equipos de medición, ¿cierto? Entonces tengo que implementar todo un sistema para yo poder identificar con cuántas veces se utilizan los termigrómetros, quién los utiliza, qué marcaciones me da, ¿cierto? Porque eso es la diferencia que hace entre una formación de un regente y un auxiliar, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que acercarnos un poquito a todo este tipo de información, ¿vale? Bueno, entonces cuando nos dicen Yolanda, hágame el favor y me implementa todo el programa de metrología. Ustedes. Claro, es que yo tengo ya que empezar. ¿Y qué es el programa de metrología? Ah, bueno, entonces empezar a identificar mis instrumentos de medición, cada cuánto los tengo que calibrar, a dónde los tengo que enviar a calibrar, cómo voy a hacer esos controles de esos equipos, si me hacen la calibración, entonces qué decisión voy a tomar,
¿cierto? Porque eso no lo hace un auxiliar. ¿Y por qué necesito de pronto implementar un sistema de metrología? Porque no ve que es que esos equipos me van a ayudar a hacer las mediciones para mis indicadores de gestión. Porque si están mal calibrados, entonces de pronto yo estoy teniendo resultados que no son y no puedo tomar las decisiones respectivas. Entonces, por eso es que nos toca ir contextualizando todo eso. Bueno, de pronto un poquito abrumador, pero no se preocupen que ustedes son excelentes como estas gráficas que hay aquí de los rangos de gestión. Tenemos dos, el desempeño en tiempo, y dice, si vamos hacia arriba, entonces podemos hacer alarma si va hacia abajo, ¿cierto? Entonces hacia arriba excelente, satisfactorio, aceptable, alarma y crítico mínimo, ¿cierto? Pero pues puede ser al revés, de abajo hacia arriba, ¿cierto? En la medida en que, por ejemplo, aumenten ciertos rangos de calificación, entonces puede ser que entre más puntaje de pronto tenga, significa que es una alarma, ¿cierto? O sea, si yo estoy aumentando mi temperatura, si estoy viendo que tengo más cantidad de medicamentos que se van a vencer en menos de 3 meses, significa que es una alarma porque se me va a perder la plática de la droguería o del servicio farmacéutico, ¿cierto? Entonces, estos son los rangos en los cuales nosotros tenemos que empezar a hacer esos análisis para tomar decisiones, ¿vale? Bueno, control. Este semáforo creo que para algunos es familiar porque también lo utilizamos en almacenamiento, ¿cierto, chicos? Y generalmente el semáforo tiene esa misma característica para todo lo que lo utilizamos. Si es rojo, es amarillo o es verde, ¿cierto? Entonces, el rojo es que tenemos unos niveles graves del indicador que tenemos que aplicar correctivos. En almacenamiento, ¿qué me genera tener semaforización en rojo? A ver, los de almacenamiento. El control de las fechas de vencimiento. Y el Para rojo los que vencimientos, profe. Perfecto. ¿Y el rojo qué significa, chicos? Que ya está a punto de vencerse. Que hay que llevarlo a la cuarentena. Bien, entonces, exacto, entonces en este parte de control de gestión dice la señal de aplicar correctivos. Entonces, si yo tengo los medicamentos, muchos medicamentos en rojo, entonces, ¿cuál es el correctivo? ¿Llevarlos a dónde? Llevarlos a cuarentena. Exacto, para hacer la devolución. Si ve que una cosa tan sencilla como en almacenamiento utilizar el semáforo, ese también. Pero, profe, qué pena. Señor. Profe, qué pena. En cuarentena no se deben de colocar los productos que se van a vencer. Se deben de colocar en una zona, en la droguería, que diga productos próximos a vencer. La cuarentena es para productos que de pronto presentan avería, problemas de calidad y que no van a estar mucho tiempo ahí en esa zona porque se supone que se deben devolver pues lo más pronto posible. Lo que pasa es que también están absolutamente, ¿cómo te digo? Muy bien la observación. Rigoberto, ¿cierto? Jorge. Jorge, perdóname, es que se me pareció la voz. Sin embargo, en algunos casos, uno también dentro del área de cuarentena hace la separación, ¿cierto? Porque lo importante y una de las funciones de la área de cuarentena, como tú muy bien lo acabas de mencionar, es separar los medicamentos o insumos hospitalarios que en algún momento ya no van a reunir las condiciones que yo requiero para darle la salida y entregárselos al cliente, ¿cierto? Entonces, en el área de cuarentena yo lo que hago es minimizar algún riesgo que de pronto me puedan representar esos productos en la seguridad del paciente, ¿cierto? Si como tú bien dices, claro que sí, yo también puedo colocar un área donde dice medicamentos próximos a vencerse, ¿cierto? Porque recuerden que de acuerdo a las políticas de compra hay laboratorios que me dicen yo le recibo con mínimo 6 meses de vencimiento, yo le recibo mínimo con 3 meses y hay algunos que dicen no, yo le recibo sobre el mes de vencimiento. Ajá. Si se vencen ahorita el 30 de septiembre, yo paso el 30 y se los recojo. Yo antes no paso, ¿cierto? Entonces, por eso en algunos casos nosotros trasladamos al área de cuarentena ese tipo de productos, mientras como también tú muy bien lo dices, se supone que ahí no van a demorarse en irse, o sea, es un tránsito, entre comillas, un espacio transitorio mientras se toma la decisión de hacer con ellos qué, si es por daños de calidad, que lo vayamos a pasar a
a disposición final o hacer los procesos de disposición final de los mismos. O si son de calidad, que son directamente relacionados con el laboratorio, entonces la devolución respectiva y ya pues obviamente darle de baja en el inventario y obviamente contablemente también. Bueno, muchas gracias Jorge por tu intervención. Bueno, ¿cuándo es conveniente el valor de indicador se incremente o sea cada vez mayor? Pues obviamente cuando nuestra clasificación del rango sean satisfactorios, ¿cierto? Entonces por eso tenemos, por ejemplo, los cumplimientos de meta. Cada uno de nosotros tenemos una meta y es que pasar al 100% todas nuestros cursos de este periodo. Entonces es satisfactorio cuando más del 95 o con alarma del 90-95 y crítico cuando menos del 90, ¿cierto? Cuando vemos que de pronto, uy, no, yo matriculé todos esos cursos, pero no soy capaz con 2, entonces uno dice, bueno, pues entonces tome la decisión. ¿Qué acción debo hacer? Ah, no, pues ya corregir, ya me toca entonces cancelar el curso, etcétera, ¿cierto? Y si hay posibilidad que me devuelvan la plática mucho mejor, y si no, pues entonces al menos cancelar para que no me afecte mi promedio general acumulado, ¿cierto? Lo mismo por ejemplo, cuando sacamos muy buenas notas, ¿cierto? Si yo saco una nota muy alta que represente más o menos el 95%, es un nivel de calificación satisfactoria. O sea que yo hice las cosas muy bien porque tuve una calificación por encima de 4 o 5. Pero si yo de pronto me pongo unos rangos y digo, no, entre mayor de 90 y menor de 95, entonces ya es como una alarma, dependiendo de esos rangos que yo tenga establecidos en mi indicador y voy a llevar a hacer una acción preventiva. Y cuando ya es menor de 90, pues voy a hacer una acción correctiva, ¿cierto? Bueno. Las acciones las vemos más adelante y cada uno de ellos entonces también tiene su semáforo. Vamos a diseñarle las mediciones aquí ya. Características de los indicadores. ¿Qué debe tener nuestros indicadores, muchachos? Deben tener un nombre, ¿cierto? Debe tener el tipo de indicador, si es estratégico, táctico, operativo, frontera o compartido, ¿cierto? Generalmente nuestros indicadores son operativos en algunos casos o estratégicos. Definimos el indicador, o sea, tenemos que decir como eso que me mide, cuál es su propósito, pero muy brevemente. La unidad de medida del indicador, ¿cierto? ¿Qué me mide el indicador, cierto? Metros, pies cúbicos, otras cosas, cantidades, volúmenes, ¿cierto? Las variables del indicador, ¿cierto? Y esas variables están dadas en la fórmula. Ahorita que damos el ejercicio, generalmente los indicadores están dados por una fórmula matemática estilo de un fraccionario, ¿cierto? Con un numerador y un denominador. Y ahí es el punto F, fórmula para el cálculo. La fuente de datos, ¿de dónde sacamos los datos para el indicador? Porque acuérdense que hace un momentico les decía, yo no me lo puedo inventar, ¿no? Yo puedo decir, ay, no, más o menos hay un poquito más de la mitad. Bueno, pero, ¿y de dónde sacó como esos datos para decir un poquito más de la mitad? No, el 68%. ¿De dónde sacó el 68%? Ah, porque nosotros hicimos acá una revisión, hicimos un censo y del censo sacamos que hay tanta población, que hay 1000 personas y de esas 68 personas, perdón, 680 son mujeres. Ah, ese es el 68%, ¿cierto? Datos específicos. Periodicidad de los datos, entonces la frecuencia con que se obtiene la información. Ah, es que esa información, el censo se hace anual, o yo los datos que voy a necesitar para tomar decisiones es semestral, o es mensual, o es semanal, etcétera. Esa es una frecuencia que se determina dentro de los datos que los voy a tomar, porque a veces, por ejemplo, hay algunos datos que no los puedo dejar tan lejanos porque pueden hacer un cambio sustancial en el resultado de mi indicador. Bueno, ¿quién es la persona que va a responder por ese indicador? ¿Cómo los vamos a presentar? Y obviamente, pues, las actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador, ¿cierto? Se puede considerar como etapas en el marco del proceso esas actividades mínimas que vamos a hacer para ese cumplimiento. Bueno, entonces aquí está. Toda esta chacharita que les conté aquí está resumida en este cuadrito. ¿Cierto, muchachos? Lo ven claramente, ¿cierto? Esto es un ejemplo de la hoja de vida del indicador. Entonces viene el objetivo,
el nombre del indicador, las variables del indicador, el método de cálculo, la meta, la unidad, la frecuencia, la fuente de datos, el responsable de medir. ¿Listo? Nuestra hoja de vida de nuestro indicador. Aquí ya finalmente determinamos y asignamos los recursos que de todas maneras se necesiten en algún momento para poder llevar a cabo nuestros indicadores de gestión. Vamos, un sistema para medir y probar y ajustar el sistema de indicadores porque no siempre se van a mantener los mismos, como les decía anteriormente. Puede ser que yo los ajuste porque tenga que colocarme una meta ya más alta y diga, no, que voy a despachar el 90% de las fórmulas completas. ¿Sí? En la dispensación, mi meta es despachar el 90%. Pero todos los meses despacho más. O sea, la cumplo, no, ya despaché el 93, el 94, el 95. Ah, bueno, pues entonces cambiemos el indicador y ya coloquemos que despachar el 98%, porque ya hemos cumplido con esa meta durante hace mucho tiempo. Lo mismo las ventas, por ejemplo. En las ventas, ¿no? Que vamos a vender el 40% de estos productos. Y ya vemos que cada mes, por ejemplo, porque son metas mensuales, el 45, el 50. Espérame, que alguien me está hablando de la Feria de Cali, espera. ¿Aló? ¿Ya? ¿Puedo continuar, chicos? ¿Sí? ¿Ya me oyen bien? Sí, profe, ya. Ah, bueno. Sí, profe. Muy bien, bueno. Entonces, los cambios se dan precisamente cuando tenemos unas variables o cuando ya hemos alcanzado las metas que nos propusimos, ¿cierto? Entonces, es necesario hacer cambios que nos lleven a alcanzar unas metas superiores o inferiores de acuerdo a como nosotros nos hayamos propuesto hacerlas. ¿Listo? Aquí hay algunas gráficas de cómo se presentan los indicadores, ¿cierto? Estas gráficas para algunos de ustedes son muy conocidas, porque inclusive cuando sale la propaganda de los indicadores siempre nos salen de pronto estas figuritas así creciendo hacia arriba o viceversa, y siempre salen estas figuritas. Con eso es que nosotros siempre relacionamos todo el trabajo de indicadores, ¿vale? Y cada uno de ellos pues tienen una aplicación como muy específica. Otros más que son en tablitas, en barritas. Y yo creo que ustedes en algún momento han tenido que, y creo que están en eso, no sé si en proyecto integrador, aplicar encuestas, tabularlas, ¿cierto? Presentar resultados y algunos de ellos, pues ustedes los presentan en algunos de estos gráficos que también se utilizan en los indicadores. Bueno. Estandarizar y formalizar, pues obviamente ya es poder dejar establecido que esa fórmula, ese indicador es el que nos va a seguir de pronto utilizando, que más bien las metas son las que vamos a modificar en la necesidad, en la medida en que lo necesitemos, que esos indicadores van a poder formar parte, por ejemplo, de cartillas, manuales, etcétera, que van a estar en la organización y que siempre podemos acceder a ellos, ¿no? Y mantener y mejorar continuamente, ¿cierto? Todos sabemos que los indicadores me sirven es para eso, es para mantenerlos vigentes, para ir mirando ese análisis, esa mejora y esos resultados. Aquí hay un decálogo de indicadores de gestión, que es más como el saber y el decir por qué se tienen que hacer, ¿cierto? Esto es como una información general y como una sensibilización a por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta y le dediquemos el tiempo a unos indicadores de gestión. Bueno, porque estos son a nivel empresarial y que es importante y nos fijan como esas metas. Bueno, aquí en un ejemplo, ay, por fin llegó el ejemplo, profe, ¿cierto? Ustedes estaban esperando que llegara este momento, ¿cierto, muchachos? Desde hace como una hora. Sí, estábamos esperando. Y ustedes dijeron, esta es la diapositiva que estamos esperando desde hace una hora, profesora, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta es la misma hoja del indicador que teníamos allá vacía, ¿cierto, chicos? Bueno, entonces, el objetivo, disminuir los costos de producción, ¿cierto? ¿Cómo se llama el indicador? Pues el indicador se llama costos de producción porque mi objetivo de mi indicador es disminuir
¿cierto? Porque puede ser que yo tenga disminuir los costos de producción, porque si yo disminuyo los costos de producción, puedo mejorar los precios a la venta, ¿cierto, muchachos? Eso es como cuando yo compro el por mayor. Si yo compro el por mayor, puedo recibir más descuentos que si compro uno solo. Entonces, ¿cuáles son las variables del indicador? Pues los costos de producción del periodo actual, ¿cierto? Contra los costos de producción del periodo anterior. Acuérdense que nosotros siempre tenemos que comparar. Entonces, yo tengo que comparar cuánto me costó producir cierto producto el mes pasado y cuánto me valió ahora, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces yo digo, tengo que hacer el método del cálculo, o sea, cómo voy a presentar matemáticamente el indicador. Entonces son los costos del periodo anterior, claro, porque sobre ese es que yo me voy a referenciar, menos los costos del periodo actual, ¿cierto? Tengo que hacer esa diferencia para que me quede un número sobre los costos del periodo actual por 100, ¿sí? Y eso me va a dar un porcentaje. Costos del periodo anterior menos los costos del periodo actual sobre los costos del periodo actual por el 100. ¿Por qué multiplico por 100? Porque los indicadores es por porcentaje, ¿cierto? A menos que yo tenga un indicador que sea de producto. El indicador de producto, como su nombre lo dice, es que me indica una sola cosa, o sea, que voy a tener un producto. Por ejemplo, mi indicador es hacer el manual de procesos y procedimientos. Entonces, mi indicador es el producto es 1, porque es hacer el manual. En ese indicador es eso. Mi indicador es, mi producto es 1. Mientras tanto, todo se multiplica o el 100%, porque digo, voy a hacer el manual, entonces es completo. No voy a hacer, no, es que voy a hacer solo el 20% del manual. No, compromiso es hacer el manual completo. Unidad, pues porcentaje, bueno, la meta, disminuir en un 2%. Mi meta es que como mi objetivo es disminuir los costos de producción, entonces, ¿en cuánto? Entonces, en este caso, ellos dijeron que el 2%. Unidad, pues porcentaje, porque estamos mirando que multiplicamos por 100. ¿Cada cuánto yo me voy a poner la meta de disminuir ese 2%? Cada 2 meses, ¿cierto? A ver cómo se me comporta. ¿De dónde voy a sacar yo para poder saber cómo manejo los costos de producción? ¿Cuál va a ser la información? Para yo producir algo que necesito conocer. Pues las materias primas, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta la tela, el hilo? Bueno, todas las materias primas que voy a hacer, así como los laboratorios, que le cuesta esto, el envase, los principios activos, las cajas, etcétera. Gastos de personal, entonces, ¿cuántas personas tengo para hacer eso? Para hacer esa producción. Gastos indirectos de fabricación, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene también que ver con infraestructura, equipos, servicios, etcétera, ¿cierto? Y al conocer toda esa fuente de datos, yo todo eso lo tengo que sumar para saber los costos de producción, tanto del actual como del anterior. ¿Y quién responde por medir eso? Pues el coordinador financiero, porque él es el que tiene que darme la información de los costos de producción. ¿Cierto? Bueno. Aquí los objetivos más utilizados para plantear indicadores, entonces, por ejemplo, un objetivo, mantener el talento humano, cumplir con los tiempos de prestación de servicios, incrementar las ventas de la compañía, ¿cierto? ¿Y de dónde alcanzo yo el objetivo de mantener un talento humano competente alineado con los valores organizacionales? Pues ¿de dónde voy a medir? Pues de la evaluación de desempeño, ¿cierto? De cómo voy a alcanzar el objetivo de cumplir con los tiempos de la prestación de servicio establecido. Porque yo voy a tener entonces, ¿cuál es mi fuente de medición? Las órdenes de pedido o las órdenes de entrega, ¿cierto? Si me puse objetivo que incrementar las ventas de la compañía, ¿yo de dónde saco los datos? Pues de los planes de mercadeo y de las ventas que se han hecho. ¿Sí ven? Que todo tiene de dónde es la fuente de datos, de dónde yo tengo la información para hacer esa medición, cada uno y para alcanzar ese objetivo que me voy a colocar en mi indicador de gestión. Bueno, chicos. Ahora, ustedes ya, bueno, ya les comento que
que ya les publiqué la actividad de indicadores de gestión. No sé si alguno de ustedes ya entró al curso. ¿No? ¿Y revisó? ¿Alguno de ustedes ha entrado y han mirado? Hola. Profe, No, profe, la dos verdad, tareas yo para no he el entrado. 5 de octubre. Mirado. Bueno, está bien. No pasa nada. Esa es la idea. Bueno, muchachos, entonces, primero, les abrí un foro. Tenemos 2 foros en este momento, pero quiero terminar este tema de la unidad 3 para decirle el otro tema que tenemos que hacer. Esta es la guía de aprendizaje que guarda relación con la construcción de indicadores de gestión como instrumentos de control para los procesos del servicio farmacéutico de baja estructura, bajo la estructura del manual de procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque nosotros ya documentamos unos procedimientos, ahora necesitamos medirlos, ¿vale? Entonces, esta guía es para que ustedes la revisen y la miren y empiecen, pues, como a desglosarla, a revisarlo. Yo ya les di parte de esta charla para que se fueran ambientando en la realización de los indicadores, ¿cierto? Aquí vienen unos ejemplos, por ejemplo, por decir algo, perdónenme. Por acá, viene toda la resolución 1403 y viene, ahora sí, aquí la están viendo bien, ¿cierto? Entonces dice, para el desarrollo de la presente guía le corresponde elaborar la ficha técnica de 3 indicadores que estén relacionados con el proceso del servicio farmacéutico que le fue asignado en la actividad de la unidad 2. Este trabajo es en grupo, ¿se entendido, muchachos? O sea, cada grupo, de acuerdo al proceso que le asigné, me va a hacer 3 indicadores de gestión, ¿cierto? Esos son poquitos para todos los que se pueden hacer para toda esa cantidad de procesos. Como lo dije anteriormente y les mostré en las diapositivas, ¿qué información debe tenerse para elaborar esos indicadores de gestión? Entonces le vamos a colocar el nombre del indicador, el objetivo del indicador, la fórmula del indicador, la meta del indicador, la fuente de datos, la periodicidad, la categoría o discriminación, la interpretación, el responsable que elabora el indicador y el responsable de conocer el indicador, ¿cierto? Aquí tengo otro ejemplo, una ficha del indicador que de pronto se aterriza un poquito más a esa realidad de pronto en una IPS. Y esta es una ficha, un indicador para el proceso de consulta externa. Esta información que les estoy mostrando está en la guía que ya está subida en el curso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama el indicador? Oportunidad en la asignación de citas. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la calidad del proceso de referencia, consulta especializada en sus atributos de oportunidad como insumo para determinar la continuidad y suficiencia de la oferta del servicio. ¿Cuál es la fórmula del indicador? Entonces, se llama oportunidad en la atención en consulta especializada, perdón. Entonces, ese indicador es igual a decir, la sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud de la consulta especializada y la asignación de las citas al especialista sobre el total de los usuarios o total de solicitudes, ¿cierto? Número de días que pasaron entre la solicitud de la cita y la asignación. ¿Sobre quiénes? Pues los usuarios que fueron los que los pidieron. Entonces, para saber esa fórmula, ese indicador y esa oportunidad en la asignación de la cita, yo le tengo una meta. O sea, que para la oportunidad en atención en la consulta especializada, la meta es de 8 días, ¿cierto? Como ahí sí puedo manejar rangos, entonces yo puedo decir máximo, más de 4 días, satisfactorio de 5 a 6 días y aceptable de 7 a 8 días y se incumple si es mayor a 9 días. O sea, cuando yo asigno la cita en menos de 4 días es súper máximo, o sea, es lo mejor. Si yo asigno la cita, me demoro en asignarlo entre 5 y 6 días o es satisfactorio. Si entre 7 y 8 es aceptable porque me acerco a la meta máxima, pero si la asigno después de 9 días, ya ahí sí no hay nada que hacer, ¿cierto? En este caso, la fuente de datos, pues es la agenda sistematizada, porque yo en esa agenda sistematizada puedo verificar
cuántos días fue los que se demoraron en asignarle la cita especializada a mis usuarios, ¿cierto? Periodicidad del indicador, pues mensual, porque yo estoy mirando cada cuánto, entonces la asignación de la cita, yo hago ese seguimiento mensual. Categoría de discriminación, ¿cierto? Por especialidad. Entonces dice, este indicador no aplica si la empresa cliente es quien asigna la cita. Entonces, categoría de discriminación, pues por proceso, ¿no? En nuestro caso, ¿cuál es la categoría? Entonces, por si es recepción, si es dispensación, etcétera. Interpretación, entonces, ¿yo cómo interpreto esta fórmula? Oportunidad de atención en consulta especializada, eso lo hallo cuando hago la sumatoria de los días transcurridos entre la solicitud y la asignación sobre el total de usuarios. Sí, pero bueno, ¿yo eso cómo lo analizo? Entonces dice, hace referencia a la relación entre las variables que están en el numerador y en el denominador. Eso es absolutamente claro. Para este caso, es el promedio mensual de días transcurridos entre el día en que el paciente solicitó su cita y le fue asignada en relación con el total de los pacientes a los que se le asignaron las citas en el periodo, ¿cierto? Así es como yo lo debo leer, ¿cierto? Sumatoria del número de citas transcurridos entre la solicitud de la consulta y la asignación de la cita. ¿Quién es el responsable? ¿Quién debe elaborar el indicador y registrar su análisis en el formato de indicadores? Por ejemplo, la enfermera jefe de consulta externa. Y el responsable de los resultados. ¿A quién se debe dar a conocer el resultado del análisis? Por ejemplo, al director médico, a la oficina de calidad, a las empresas, por ejemplo, que tienen contratado ese servicio a esa IPS, porque si yo me demoro más de 10 días en entregar las citas, se supone que no soy eficiente, mis usuarios se van a quejar y muy posiblemente voy a perder el contrato con esa EPS de la cual pues estoy recibiendo un buen dinero, ¿cierto? Entonces, así teniendo en cuenta este ejemplo que les coloqué acá, pues así lo vamos a hacer para los 3 indicadores de nuestros procesos. Estos 10 numerales acá son los mismos que aparecen acá y lo vamos a hacer con esta misma estructura en una tablita. Entonces crean la tablita lo mismo, nombre, el indicador, objetivo, fórmula, meta, entonces colocan indicador 1, arman la tablita. Indicador 2, abran la tablita. Indicador 3, arman la tablita, ¿cierto? Y aquí ya les doy las indicaciones. Cada grupo construirá los 3 indicadores de gestión. Les abrí el foro de actividades para hacerles el acompañamiento y seguimiento. Me los pueden subir ahí en Word para que ustedes consideran. Entonces yo les voy revisando y les voy dando las observaciones para que ya después lo vayan mejorando y finalmente lo subirán en la tarea. Pues dice aquí de manera independiente, perdónenme, de manera grupal en la tarea y los pueden subir entonces ya en formato PDF. En la tarea me lo suben en formato PDF, mientras que en el foro me lo suben en Word. ¿Por qué? Porque si ustedes me lo suben en Word, yo le puedo colocar, les hago los comentarios, porque él se puede editar, entonces yo les puedo colocar los comentarios en donde a mí me parezca que deben hacer los ajustes. ¿Listo? Aquí está nuestra rúbrica de evaluación. Entonces, participación individual en la construcción de indicadores, estructura de la información, redacción de ortografía y los fines del trabajo. Y está nuestra bibliografía para hacerlo, ¿vale? ¿Cuándo se abrió esta actividad? El día de ayer y se cierra el 5 de octubre, muchachos. ¿Cierto? O sea que creo que en una semana, ustedes este fin de semana ya pueden dejar hecho esos indicadores. Realmente lo que les digo los indicadores no son complejos de hacer en la medida en que lo hagamos con tiempo y yo les pueda entonces hacer las verificaciones respectivas, ¿vale? ¿Estamos? Profe, en cuanto los que montamos el trabajo, ¿se puede montar una sola persona el trabajo por el área de tareas o tiene que ser todo? ¿El de indicadores? Es decir, en el primer trabajo, el que enviamos ahorita este fin de semana, o sea, tengo entendido que él decía que en manera individual, entonces los 3 lo montamos, pero no sé si haya necesidad. No, no es necesario. Yo alguno que me escribió por el WhatsApp, alguien me preguntó, le dije, lo importante es que si me va a subir, van a delegar a uno de los integrantes del grupo a subirlo. Cuando lo suban me colocan quiénes son los integrantes, ¿cierto?
o me hacen la presentación en una hojita para yo saber quiénes son, aunque yo tengo el Excel, pero entonces para saber, como yo hago una revisión manual, entonces digo, ah, bueno, este pertenece a este grupo, entonces así no lo tenga, yo le voy trasladando las notas, ¿vale? Cuando ustedes lo suben me pueden colocar una observación porque yo ya revisé por encimita algunos de los trabajos que me enviaron y algunos de ustedes cuando hicieron el trabajo me colocaron ahí conformado por fulano, fulano, fulano. Entonces yo con esos nombres los tengo ahí. Cuando califico el trabajo al que lo subió, ya sé que esa nota y las observaciones se los traslado a los otros dos, así en la tarea no esté el trabajo adjunto, ¿vale? Pero yo no tengo inconveniente en eso. Es por también facilitarle a ustedes las cosas. Sin embargo, también en su momento les comenté, por seguridad, algunos entonces cada uno de los integrantes del grupo sube el trabajo porque qué tal que el que delegaron por alguna circunstancia, razón, lo que sea, subió el que no era, no le recibió, no lo puedo abrir. Entonces, frente a esos escenarios oscuros, entonces algunos decidieron enviarlo también de manera individual. Como quieran, está bien. Lo importante es que yo vea en la fecha en que se cumple que me hayan subido el producto, ¿vale? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Les voy a subir también un videito que es un resumen muy bonito de todos los indicadores, porque es que ya son las 9, ya ponernos a ver el videito es muy bonito. Se los voy a subir para que ustedes les echen un repasoncito y realmente sí les sirve mucho, ¿vale? Espérenme a ver si aquí tengo algo. Quería mostrarles un indicador. Ah, mire, por ejemplo, aquí están viendo, ¿cierto? Les digo en Word porque, mire, yo les hago estas observaciones, ¿cierto? Entonces me escriben, nombre del indicador, control de temperatura en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, ¿cierto? Objetivo del indicador, evaluar los niveles de temperatura a los que se someten los medicamentos y dispositivos médicos en el área de almacenamiento. Fórmula del indicador, entonces temperatura, sumatoria de la temperatura a la mañana con la temperatura a la tarde sobre el número del día de mes, ¿cierto? Entonces yo ahí ya les estaba haciendo una observación que así no se hace. Meta del indicador, entonces crítico más de 30, entre 27 y 29 aceptable, más de 30 crítico, entre 27 y 29 aceptable y perfecto menor de 27 y menor de 20 crítico. Fuente de datos, entonces una planilla sistematizada porque yo puedo tener el control de temperatura y humedad de los medicamentos, yo lo puedo tener sistematizado, entonces o puedo colocar fuente de datos, planilla sistematizada o simplemente la planilla física que yo tengo, ¿cierto? Periodicidad del indicador, yo cada cuánto hago este control de temperatura, aquí lo colocaron mensual, creo que es muy amplio, yo en el control de temperatura y humedad como mínimo lo debo hacer cada 15 días. Categoría de la discriminación no me aplica. Interpretación, entonces el promedio mensual de los picos de temperatura con relación a la temperatura base y techo, pero pues aquí se tenía que ajustar. ¿Quién es el responsable de elaborar el indicador? Entonces el auxiliar, ¿quién es el responsable de conocer el indicador? El regente en farmacia, ¿cierto? Entonces mira, así me los presentaron, uno en cada hojita. Entonces yo en cada hojita iba revisando y les iba mirando porque decía, este por ejemplo es igual al otro, simplemente que me le cambió el orden de las palabras, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Otros me hicieron control de inventarios también, porque acuérdense que nosotros hacemos en almacenamiento control de inventarios, control de fechas de vencimiento, medicamentos, lazas, control de temperatura, control de humedad, ¿cierto? Entonces, así más o menos me los pueden enviar, presentar y yo les hago las revisiones, ¿vale? Entonces, aquí estos son parte de algunos indicadores que me presentaron cuando lo estaban construyendo sus compañeritos del semestre pasado y yo les hacía todas las observaciones en cuanto a lo que habían determinado de poderlo hacer. Por ejemplo, aquí control de condiciones en que se almacenan los medicamentos de control especial, ¿cierto? Entonces, sumatoria total de ingresos con total de salidas sobre el total de medicamentos por el 100%. Para las condiciones, yo digo, si yo voy a hacer un indicador para controlar las condiciones en que se almacenan, en
Entonces, sumatoria total de los ingresos con total de salidas sobre el total de medicamentos. Tú no dices, bueno, ¿qué relación tiene esa fórmula con el control de condiciones? Si estoy hablando de condiciones de almacenamiento, entonces esas condiciones serán temperatura, humedad, seguridad. Entonces recuerden que cuando yo tengo el nombre del indicador, la fórmula me tiene que guardar relación con el nombre y obviamente con el objetivo, ¿no? Bueno, meta del indicador, fuentes de datos, por ejemplo, categoría de discriminación, ¿sí? Él me coloca que él va a hacer el control de las condiciones en que se almacenan, que por molécula y por forma farmacéutica de cada medicamento controlado, ¿cierto? También lo podemos discriminar por presentación comercial. Si yo te voy a revisar, a controlar, porque aquí hay otra cosa, muchachos. Estos son ejemplos que nos sirven mucho. Él me dice que me va a controlar las condiciones en que se almacenan los medicamentos, pero en el objetivo me dice que me va a controlar los movimientos. Entonces, hay una incongruencia entre el objetivo y el nombre. ¿Sí o no? Estos son ejemplos que les quería presentar para que ustedes ya vayan llevándose en su cabecita cómo ir mirando cómo se debe redactar. Indicadores se encuentran ustedes por todas partes, ¿cierto? Pero hay una cosa importante, chicos. Ustedes me acabaron de documentar su proceso. Yo tengo sus procedimientos. Esa es la fuente de datos del material que ustedes tienen, porque ustedes discriminaron sus procedimientos por diferentes momentos o actividades. Ahí es donde ustedes pueden identificar qué pueden medir, ¿cierto? Porque ustedes me describieron cada una de las actividades de lo que iban a hacer y eso es lo que ustedes pueden empezar a tomar esa información ahí. Dicen, bueno, vamos a medir que el tiempo de entrega a los proveedores, la compra de medicamentos, si se están tomando la decisión de comprar medicamentos vitales o no vitales, cuántos medicamentos del plan de beneficios estamos comprando en nuestro listado de medicamentos, cuántos podemos incorporar, de proveedores, entonces cuánto es el promedio de proveedores con los que se cuentan, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que vamos a determinar las adquisiciones en la selección. Entonces, ¿con cuánto en periodicidad nosotros vamos a seleccionar medicamentos? ¿Cada cuánto vamos a hacer los procesos de selección? ¿Cuándo vamos a revisar cómo es el comportamiento de esa selección que hicimos? ¿Sí? En la dispensación, entonces en la dispensación nosotros podemos hacer indicadores de gestión de si entregamos cuánta cantidad de fórmulas entregamos completas, cuánta cantidad de fórmulas entregamos incompletas, todo lo que son los faltantes, ¿cierto? Ahí también podemos medir indicadores al respecto. En la dispensación podemos hacer indicadores para medir cuántos medicamentos controlados salen de alto costo, medicamentos por forma farmacéutica para pacientes con enfermedades base, porque eso nos permite empezar a determinar si han incrementado el número de pacientes con mayor cantidad de medicamentos para problemas de cardiovasculares, por ejemplo, o diabéticos. Sí, porque puede ser que se hayan ido incrementando y nosotros ni no medimos, después nos empiezan a tener faltantes en el momento en que nos lleguen los pacientes. Oiga, pero ¿por qué este mes nos hizo falta? Si nosotros compramos, porque es que hay que medir si fue que hubo un incremento en la cantidad de pacientes diabéticos o de hipotiroidismo, ¿cierto? O enfermedades cardiovasculares o medicamentos de control especial, ¿cierto? Que de pronto abrimos, por ejemplo, se amplió la atención o se abrió el servicio ambulatorio de psiquiatría. Bueno, entonces muy seguramente vamos a tener que empezar a tener un indicador de los movimientos de los medicamentos de control especial. ¿Sí? ¿Alguien iba a intervenir? Chicos. Hola.
¿No? No, Hasta profe. ahora entonces les dejo tarea para que lean, revisen, ¿cierto? Esto es lo que corresponde a la unidad 3 de indicadores. Si ustedes se fijan dentro de las calificaciones que nosotros tenemos, se acuerdan que yo les dije que la unidad 2 representaba el 50% de la nota, ¿cierto? Nosotros ya hicimos de la unidad 2 el examen de autocontenido, hicimos la actividad 3 que era todo lo que tenía que ver con el documento que me entregaron, pero nos hace falta un 15%. Ese 15%, ay, perdón, ese 15% lo vamos a hacer aquí en donde yo les abrí un foro de discusión que se llama listo de chequeo de áreas de los procesos, ¿cierto? Aquí yo les escribí, ustedes leyeron esto, ¿no? Porque esto sí los envié desde el 21 de septiembre. Este es un documento en Drive que yo les compartí, es una plantilla. Entonces, en esa plantilla, aquí no me la deja, vamos a descargarla. Profe, qué pena, no veo la pantalla. Ah, espérame. Espérame tantito entonces, espérame porque... ya. Entonces vamos a tener para estas 2 semanas 2 actividades. La primera que son los indicadores de gestión. Y la segunda, que no me deja. Listo. Esta lista de chequeo, cuando nosotros estamos hablando de los procedimientos, muchachos, nosotros también dentro de esos procedimientos, ¿por qué no me descarga? Allá. Listo. Dentro de esos procedimientos, ustedes recuerdan cuando de pronto estaban viendo los cursos de Administración de Servicios Farmacéuticos 1 y 2 o en algunos otros cursos, que los servicios farmacéuticos también están identificados por áreas, ¿cierto? Y en la resolución 1403 también viene muy claro cuáles son las áreas que corresponden a los procedimientos o a los procesos, perdón, y se llaman casi igual. Entonces tenemos el área de almacenamiento donde está el proceso de almacenamiento, el área de dispensación donde se lleva a cabo el proceso de dispensación, el área de recepción donde se lleva a cabo el proceso de recepción, ¿cierto? Entonces las áreas guardan directamente relación con el proceso y ustedes lo encuentran en esa resolución y lo pueden leer, y en esa resolución viene algo muy importante y es algo que vamos nosotros a hacer en esta lista de chequeo. Si ustedes se dan cuenta, esta lista de chequeo es la misma para todos y en esta lista de chequeo yo les dejé todo a cada grupo, le creé una pestañita. Todos me están viendo acá, ¿cierto? Entonces dice lista de chequeo de evaluación de condiciones técnicas de las áreas de acuerdo con los procesos a realizar, de acuerdo al modelo de gestión del servicio farmacéutico adoptado por la resolución 1403. ¿Qué vamos a hacer en esta lista de chequeo, muchachos? Primero, me van a colocar el nombre del proceso. Ustedes ya lo conocen porque es el que ustedes me documentaron, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hacer una lista de chequeo de verificación? Porque esta lista de chequeo es un insumo que vamos a tener para nuestra última actividad del proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre estos 3 aspectos claves: la infraestructura física, el recurso humano y la documentación técnica, ¿cierto? Aquí, ¿por qué les coloqué estas X? Porque significa que aquí, para cada uno de esos 3 niveles de información, vamos a colocar ¿qué vamos a verificar? ¿Qué es una lista de chequeo? Pues mirar si se cumple o no se cumple. Por eso le coloqué cumple, no cumple y observaciones, ¿cierto? Vamos a alimentar estos aspectos a verificar. En la resolución 1403 está muy claro, es que todo lo que nosotros vamos a crear acá, muchachos, no es nada que nos vayamos a inventar, todo está en la norma, todo aparece ahí. Entonces, en la infraestructura física me dicen a mí, cuando usted, ¿qué debe tener la infraestructura física de un servicio farmacéutico o un establecimiento farmacéutico? Ah, que debe tener pisos, ¿cierto?
Hechos. ¿Cierto? Paredes, digamos así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué recurso humano debe tener? Estoy hablando en términos generales del servicio farmacéutico. ¿Qué documentación técnica debo tener? Ahora, para el proceso de recepción, entonces, ¿qué aspecto voy a verificar en la infraestructura física? ¿Ustedes qué creen? Si está aquí alguno de los del proceso de recepción que en infraestructura física yo debo cumplir. ¿Qué debo tener como infraestructura física en el proceso de recepción? Una mesa, profe. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Rigoberto. Rigoberto. ¿Qué más debo tener en el proceso de recepción? ¿Qué otra cosa dentro de la infraestructura? Computador. Muy bien. ¿Qué más? Otra vez. Cuando yo recibo los medicamentos, ¿los pongo en el piso? Las estivas. Muy bien, exactamente eso. Si en almacenamiento yo de infraestructura física, ¿qué debo tener? Dígame. Los estantes. Muy bien. ¿Qué Estanterías más? y- ¿Qué más? ¿Qué más debo tener? Espérame que alguien estaba pidiendo aquí como acceso, sí. Sí, ve que ya estamos identificando, esto es muy sencillo, chicos, esto es muy sencillo porque realmente que yo debo tener, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que para el proceso de recepción, almacenamiento y dispensación debo tener pisos lavables, claro, que debo tener iluminación controlada. En almacenamiento eso es una cosa casi que indispensable. Ahora, ¿con qué recurso humano debo contar en el proceso de almacenamiento? Recuerden que ustedes lo tienen, entonces, ¿qué recursos vamos a tener? Auxiliar, regente, químico, ¿cierto? Y ustedes, esos son los que me colocaron en el procedimiento, ¿cierto, chicos? La columna donde decía responsable. ¿Qué documentación técnica debo tener? ¿Será que necesito tener la resolución? Necesito tener el listado de medicamentos, los formatos, debo tener el libro de medicamentos de control especial, debo tener las fórmulas, debo tener las órdenes de compra, ¿cierto? Debo tener la resolución para poder comercializar los medicamentos de control especial. Debo tener, por ejemplo, en la selección, en el comité de compra, entonces de pronto debo tener documentación de mis proveedores, documentaciones legales, ¿cierto? Porque yo para contratar un proveedor le pido documentos legales de constitución de la empresa, por ejemplo. Entonces, estos son los que aquí vamos a colocar y seleccionar. O sea, no solamente son 3, ustedes le van incorporando filas y le van colocando en la medida en que se necesita dar cumplimiento para verificar esa infraestructura física, el recurso humano y la documentación técnica. Esta es una lista de chequeo que vamos a hacer como parte de la incorporación a ese manual de procesos y procedimientos. Y como les decía, que va a ser un insumo para más adelante. Entonces, fíjense que tenemos 2 cosas para hacer. Que me diligencien este formato, cada grupito. Yo les coloqué aquí, como esto está en línea, lo pueden hacer en línea, ¿cierto? Ahí lo pueden diligenciar en línea. O si cada uno de ustedes lo baja, como yo lo acabé de hacer, y simplemente le diligencian el que le corresponde, no hay absolutamente ningún inconveniente. Le puede quitar las otras pestañitas de los otros grupos y se quedan solamente con el que les corresponde. Y me lo envían. Y el otro, ese también, estos 2 productos van hasta el 5 de octubre. O sea, tenemos 2 semanas, una semanita, pueden ponerse unos días a organizar esta lista de chequeo y la otra semanita, o se divide en el grupo, entonces usted vaya alimentando acá, mientras yo voy creando los indicadores, le subimos un adelantico a la profe, la ponemos contenta, le ponemos revisión y ya. ¿Listo? Y con eso vamos ganando tiempo y tenemos 2 semanas. Yo estoy absolutamente segura y estado demostrado que en 2 semanas es suficiente tiempo para hacer 3 indicadores de gestión, la hoja de vida, 3 indicadores de gestión y diligenciar esta plantilla. ¿Listo? Entonces, esos son los 2 productos que tenemos para entrega el 5 de octubre. ¿Cierto? Igual que estas semanas anteriores,
pues nos vamos a volver a encontrar. Los que tengan productos o algo y quieran mostrarlos aquí en nuestro encuentro, los vamos a revisar, vamos a mirar y así todos vamos aprendiendo frente a las cosas ya hechas. Si me envían por el foro también, yo les puedo revisar y así como les mostré ahorita el ejemplo, yo les envío ahí, les coloco pues las observaciones, les coloco el comentario para que ustedes vayan ajustando. ¿Listo, muchachos? Entonces creo que hemos hecho una revisión general de los indicadores. Los invito a que por favor revisen, lean los indicadores y revisen la grabación. Yo se la subo mañana para que vuelvan y le echen una miradita. Les voy a subir el otro video que es un resumen de todo lo de los indicadores y con eso pues van a tener material suficiente para poder hacer sus 3 indicadores de gestión de acuerdo a cada proceso. Y ya tienen un procedimiento documentado, muchachos. Entonces eso es un insumo, mejor dicho, la fuente de datos va a estar ahí para que ustedes decidan a qué le van a apuntar en sus 3 indicadores. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que ha sido muy productivo nuestro encuentro el día de hoy. Hemos hablado de un tema muy importante y creo que nuestros resultados nos apuntan a poder alcanzar esa meta que queremos, ¿cierto? Entonces, quisiera saber si hubo claridad, si entendimos para qué se utilizan los indicadores, por qué los tenemos que utilizar, qué nos puede servir, ¿cierto? Y si hay claridad en la tarea que debemos hacer. Sí, profe, pues con los ejemplos Profe, ya está queda claro. como más claro de lo que, pues porque estábamos como confundidos, pero ya con los ejemplos sí ya nos da más claridad. Y no se preocupen que van a encontrar. Agradecerle, profe, y agradecerle porque es que el tiempo que nos da es espectacular porque también tenemos más tareas, más proyectos que hacer y entonces nos da tiempito. Muchas gracias. No, es que yo creo que así como están en grupito, es que era, de pronto por decir algo, para mí era decirles no hagan los individuales, pero creo que ese tampoco es el objetivo. Si entre todos construyeron su procedimiento, pues obviamente están en capacidad de que cada uno puede decir, bueno, si son 2, somos 3, bueno, los que estemos integrando, entonces cada uno vamos a construir un indicador. Y yo sé que un indicador, yo sé que no es fácil, todos estamos aprendiendo, pero de allí la necesidad de que aprendamos aquí en nuestro curso, ¿cierto? Para que vayamos desarrollando esas habilidades, que de pronto alguno tiene más habilidad que otro, sí. Busquen información, en la internet hay cualquier cantidad de indicadores, ¿cierto? Entonces busquen en la internet y ahí muy seguramente ese también les va a ayudar a orientar en relación al objetivo que ustedes quieren alcanzar con su indicador. Y con mucho gusto, como les digo, yo les reviso, les hago las observaciones, los ajustan para que entonces pues podamos tener un muy buen producto final. Bueno, profe, muchas Y gracias. el 5 de octubre entonces me suben todo a las tareas, ¿listo? Bueno, mis queridos alumnos, muchísimas gracias por atender esta invitación. Yo estaré muy atenta a sus requerimientos y necesidades. Ustedes saben que por ahí por el WhatsApp nos comunicamos y espero que entonces tengan una noche muy tranquila, muy placentera y que descansen para retomar y recobrar energías para el día de mañana. Bueno, chicos, un abrazo. Feliz noche. Se me cuida. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, Feliz noche. con muchísimo gusto. Ustedes se cuidan y seguimos ahí en contacto. Bueno, si hay alguna cosa que no puedan mirar, de pronto alguna situación con el Drive que no puedan acceder, me cuentan, ¿vale? Ok. Bueno, chicos, feliz noche. Chao, chao. Sí, chao. Qué felicidades, feliz noche. Lo mismo. Gracias, profe.